les va? Bienvenidos una vez más a En el Barro. La verdad que mientras estoy produciendo este programa que ustedes ahora van a ver y que en este momento todavía obviamente no está editado, cuando estoy haciendo esto, eh, el placer de hacerlo es, yo diría, incomparable. Primero porque, bueno, uno es periodista y con una agenda tan caliente y tan problemática y tan angustiante como la que estamos teniendo, una agenda que es la vida real, una vida real un poco desquiciada, meterse a hablar de Sarmiento, de la historia, de literatura, de pensamiento, y meterse a hacerlo con los que saben y gente de apellidos, yo diría que muy significativos para nuestra generación en cuanto a lo académico, la enseñanza, el aprendizaje, la manera de pensar. Beatriz Arlo, José Pablo Feynman, dos visiones totalmente distintas de la historia y de Sarmiento, pero no tan distintas, porque hay un encuentro, hay una reivindicación de distintos aspectos. Hablamos de Sarmiento y Borges, hablamos de Sarmiento y Belgrano, hablamos de Sarmiento pensador, literato, cabrón, jodido, criminal, progresista, espectacular, olvidable, industrialista, malvado, o sea, un personaje contradictorio que, como decimos siempre en el barro y sobre todo en este año tan histórico que nos tocó vivir haciendo el bicentenario de Manuel Belgrano y haber hablado de Mayo y Belgrano, de Julio y Belgrano, de San Martín y Belgrano y ahora de Sarmiento en el año de Belgrano, eh, no sé, tengo la ilusión de que nos tiene que servir para algo provechoso en el hoy, que no tiene que ver con copiar ni tomar partido en el ayer, porque ya no existe más ni va a volver a repetirse, sino en aprender de los impulsos, de los ejemplos, de los errores, de las monstruosidades, de ese pasado que es también nosotros mismos. Arrancamos primero con Piazzarlo, una charla espectacular. Vos que sos una lectora de paladar exquisito y que te especializaste en la literatura y has leído un montón. ¿Sarmiento era un buen escritor? Excelente. El Martín Fierro de Hernández y el Facundo de Sarmiento son, sin duda, no me cabe duda a mí, bueno, eh, que son los dos grandes, los dos mejores libros, los dos grandes libros del siglo XIX, no solamente argentinos, yo diría que son dos grandes libros latinoamericanos del siglo XIX. Ujú. O sea que Sarmiento, Facundo y Hernández, que son el Martín Fierro, que es un libro completamente diferente y yo diría ideológicamente casi opuesto al Facundo. Cuál es el fuerte de la literatura de la prosa de Sarmiento para vos? O sea, ¿por qué le recomendarías a un pibe, oíme, amigo, lee a Sarmiento? No, depende. No creo que sea un autor que pueda ser leído por un pibe. ¿De qué edad me decís? Si es un pibe de 40 años, le digo que sí, pero como se usa decir ahora, pibes a todo el mundo. Pero si yo digo un pibe de la escuela secundaria, la lectura de Sarmiento tiene que ser una lectura muy acompañada. Porque imagínate que son textos que se escriben en la década del 40, 50 y 60 del siglo XIX, Sí, sí. es decir, hace 2 siglos. Y por tanto están culturalmente muy lejos de lo que puede ser el imaginario y la cultura y las posibilidades, incluso yo te diría de leer sintácticamente un texto de un pibe del secundario o de comienzos de la universidad. En la universidad y ya en la Facultad de Filosofía, sí, Sarmiento se lee y se lee muchísimo, pero tenés que buscar aquellos que Y sean encargados. y al pibe de 40 que no va a la facultad de letras, ¿por qué tiene que Primero, leer Sarmiento? Que ya tiene algo de vida encima, digamos. primero le preguntaría qué le interesa. Por ejemplo, si me dice, bueno, a mí me interesan las versiones de la historia argentina, yo lo leí a Pepe Rosa y estoy convencida de lo que José María Rosa, el historiador revisionista, tiene como hipótesis de la historia argentina, yo diría, ¿por qué no lees Sarmiento para ver una voz diferente? Como le diría también, ¿por qué no lees Romero?
José Luis Romero para escuchar una voz diferente, que es un autor más próximo. Pero te diría que nosotros no tenemos una plataforma educativa lo suficientemente fuerte, otros países la tienen, como para que incluso a los 40 años yo diga, andá y te lee Facundo y me lo contás la semana que viene. Quizás ese hombre o esa mujer de 40 años quede fascinado por algunas descripciones del Facundo. Es decir, como de repente Facundo la patea y la hace bajar a patadas una escalera a una severa, a una mujer de la cual él estaba enamorado o quería poseer y ella se negaba. Quizás eso resulte fascinante, pero son culturas realmente muy lejanas. Es como si yo dijera cómo tiene que leer Víctor Hugo un hombre de 40 años en Francia. En Francia se lo hicieron leer en el colegio. O sea que ya tiene el camino recorrido, pero en la Argentina eso no sucede del mismo modo, excepto que haya sido a ciertos colegios de élite que ya sabemos cuáles son. O sea que nos queda cada vez más lejano Sarmiento para acercarnos a él. Salvo que alguien tenga una preocupación muy especial por las líneas según las cuales se interpretó la historia argentina. Sarmiento es alguien que fundó, con sus ideas y con sus libros y con sus actos políticos, fundó una línea de interpretación de la historia argentina. Porque si alguien tiene realmente mucho interés en ver cómo son esas líneas fundadoras, y la de Sarmiento es una fundamental, sí, va a leer Sarmiento y se va a bancar todas las dificultades, los desfasajes culturales que existen entre la cultura del siglo XIX y la cultura de hoy. Pensemos, estamos hablando de casi 2 siglos, se va a bancar esas dificultades porque va a tener un interés ideológico o político en eso. También puede sucumbir al encanto de Sarmiento alguien que se interese por la gran prosa romántica. Alguien que haya leído, te pongo un ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo. No tiene nada que ver con Sarmiento, pero es gran prosa romántica francesa. Entonces digo, bueno, le voy a dar una chance a este individuo. Pero si no, es muy difícil recomendar así, de sopetón, digamos como si uno estuviera en una fiesta tomándose un trago diciendo, che, para mañana te me lee Facundo, porque yo creo que las dificultades filológicas de Sí, comprender... yo más que como docente te preguntaba como amiga, ¿no? O sea, así, ¿sabes por qué hay que meterse acá? Porque vos me estás planteando un Sarmiento, escritor de talento, comparable a los grandes románticos, me estás hablando de un pensador, me estás hablando de un político, me estás hablando de alguien imposible de esquivar si te querés enterar de qué se trata la Argentina en su fundación como tal. Me estás hablando de una manera de ver la historia argentina, o sea, me estás hablando de un personaje un poquito potente. Sin duda, yo digo, los políticos argentinos que a veces tienen retratos de rosas en su despacho deberían leer Sarmiento. Esos deberían leer Sarmiento. Si vos tenés un retrato de rosas en tu despacho, yo te diría que por exigencia pública de tu función política deberías leer Sarmiento. Aunque sea para tener una posición muchísimo más elaborada intelectualmente y que quizás te sirva para ser mejor político, aunque no termine siendo un partidario de Sarmiento. Ahora, se trata de una función pública, la política es muy importante. Después, no sé a quién le diría tenés que leer Sarmiento en un sentido imperativo, digamos. No estoy muy convencida de a quién se lo No, diría. totalmente, sí, pero reflexionando, yo digo, ¿vale la pena ser adepto de Sarmiento hoy, cuando Sarmiento hace un montón de años que no está, o mucho peor, negar a Sarmiento? Para mí es cierto revisionismo, no todo, es muy injusto porque lo que te dice en la práctica es casi estalinista, es no leas a este que ya lo leí yo y no te lo recomiendo. Sí, pero es un revisionismo verdaderamente brutal, muy elemental, muy brutal, digamos. Yo creo que si pudiéramos resucitarlo a Pepe Rosa, a José María Rosa, un fundador de los revisionistas argentinos, pudiéramos resucitarlo y sumarlo a esta mesa, no diría no leas a Sarmiento. Ese es el revisionismo que dice no leas a Sarmiento, es un revisionismo brutal, ignorante,
Si es que son historiadores revisionistas los que recomiendan eso, no me consta que los historiadores revisionistas hoy recomienden esto, pero bah, si esto sucede, uno diría, bueno, mira, te sentás y hasta que no te leíste todo Facundo, todo conflicto y armonía de la raza en América, todo recuerdo de provincias, no te levantas de esa silla, pero no sé si pasa eso. Yo creo que ese antisarmientismo tan militante es más propio de la década del 60 que de la actualidad, donde la gente no milita en nada, excepto en los clubes de fútbol. Gran definición, sarmientina diría. Beatriz, hubo como pensador en el pensamiento político y como político de Sarmiento una maduración comparable con la que tuvo como escritor. Yo digo, porque él, qué sé yo, en mediados del siglo XIX, muy jovencito, había un socialismo por ahí en el que Sarmiento abrevó un poco con Echeverría, etcétera. Él se termina yendo después para otro lado, al final de sus días termina siendo casi un evolucionista darwiniano vía Spencer. Hay una evolución, y cuánto tiene que ver en esa evolución, si es que vos la percibís, su práctica, su vivencia, su pelea. No sé si Sarmiento fue nunca un socialista romántico de la Echeverría, me parece que no. Él no participó del mismo grupo, ese era un grupo porteño, el de Echeverría. Sarmiento en ese momento ya estaba exiliado en Chile. Sarmiento es un hombre de acción desde muy joven. Él está exiliado en Chile y cruza la cordillera, el famoso cruce de la cordillera, con la inscripción de esa frase que no es de Sarmiento, bárbaros las ideas no se matan, que no es una frase de Sarmiento, pero la inscripción de esa frase lo separa de los socialistas románticos o de los románticos socialistas argentinos. Siempre tuvo una versión más realista del poder. En Chile, él se acerca a los presidentes chilenos, que eran grandes políticos en ese momento, y después comienza un largo viaje de aprendizaje por Europa. Y Sarmiento comienza porque él se va de Chile y va recorriendo Europa. Odia España, le parece un país atrasado por el peso de la religión que tiene España, que tiene el catolicismo en España, y se enamora de los países que tienen sociedades más modernas. Para decírtelo con un ejemplo más divertido, Sarmiento llega a París y va a los bailes de las modistillas, de las chicas que trabajan de modistas en París. Y eso le parece la civilización misma. Porque esas chicas pueden ir solas, porque esas chicas pueden elegir las parejas con quien bailan, porque los hombres que son esas parejas no pueden maltratarlas ni poseerlas. Entonces, no sé si tiene una visión idealizada, pero eso es lo que él describe, y eso le parece el colmo de la civilización, lo contrario de lo que él vivió en la Argentina, donde ninguna mujer podía salir sola, donde los hombres las mandaban y las poseían como querían. Entonces Sarmiento en ese sentido tiene una visión progresista cuando descubre Francia, no cuando descubre España, de la cual huye despavorido por el peso de la religión católica. Pero al descubrir esos bailes de barrio, yo te diría, de París, él dice, acá hay una civilización que yo quiero construir para mi país. Y un tipo volcado a lo científico, ¿no? Más agnóstico que católico, por lo menos en su razonamiento. Sin duda, no se pronunciaba de manera muy abierta porque no era ese un frente que le interesara abrir, digamos, ¿no? Pero sí, no le interesaba la religión, excepto cuando tenía que criticar a la Iglesia en sus aspectos más reaccionarios, en la influencia sobre las costumbres, en la influencia de las costumbres en las familias, en las mujeres, etcétera. Ahí sí podía criticarla. Pero más bien a él le interesaban las transformaciones que hoy uno diría culturales de una sociedad, que no son solamente la de la cultura, la de los libros y la de escribir, sino esa que te estoy contando, que las mujeres puedan ir a un baile de modistas y estén seguras en donde están, esas transformaciones. Progreso, avances, del cual la Argentina estaba distribución del saber, porque él es un gran distribucionista del derecho y del saber, ¿no? Muy adelantado a la época. Si vos siempre pensás que Buenos Aires era realmente una aldea en ese momento, bueno, cuando el presidente de la República él está en Estados Unidos y baja a ocupar la presidencia, Buenos Aires era una aldea, o sea que estaba muy adelantado a la época.
Y también estaba muy adelantado a la época en su programa educativo. Nosotros hemos sido marcados por ese programa educativo. Se puede decir lo que se quiera, pero Yo digo, si no me equivoco, que es la única política de Estado que supervivió al tiempo, ¿no? La escuela pública, o sea, es como algo que cultural, aunque lo neguemos en la práctica y la hagamos pelota todos los días un poquito, no nos podemos despegar de que la escuela pública es un lugar que es de todos nosotros. totalmente. Esa escuela pública, por otra parte, fue en la máquina donde se incorporó los hijos de los inmigrantes. Esos hijos de inmigrantes que no sabían incluso el castellano del Río de la Plata, donde, sí, porque su familia llegaba ni siquiera con el italiano, sino lo llevaban con los diversos dialectos de Italia, y esos hijos de inmigrantes se incorporaron a la nacionalidad por la escuela. Todos nosotros, si tenemos abuelos o bisabuelos inmigrantes, tenemos una historia familiar que es esa, la del éxito y el ascenso social, en la época en que la Argentina era un país de ascenso social. Hoy parece mentira, nadie nos va a creer si decimos esto de nuevo, pero hubo una época en que la Argentina era un país de ascenso social, donde vos no comías sino una sopa en tu infancia y terminabas a lo mejor terminabas. Sí. Son los únicos pibes de este país que hicieron de esto una potencia en su momento, ¿no? Por lo menos la ensoñación de algo como tal. Sí, y después, bueno, el peronismo fue también un gran salto adelante en ese sentido, incorporó lo que no había quedado incorporado en las décadas anteriores. Pero sin esa escuela pública también era imposible. Es una gran contradicción, ¿no? Porque los bárbaros críticos de Sarmiento, los simplistas, por su desprecio al caudillo, al gaucho, y su admiración a Estados Unidos, al final lo descalifican a Sarmiento, como si el caudillo y el gaucho y los Estados Unidos de aquel momento tuvieran algo que ver con la política de este momento en la realidad. Sí, sin duda, y además el Estados Unidos que Sarmiento admiraba no era el que nosotros podemos imaginar. En principio no estaba el oeste norteamericano, Sarmiento estuvo solo en el este, es decir, en la zona de Massachusetts, Nueva York, Washington, es esa zona, y era un lugar democrático y relativamente de ascenso y de transformación social. Esas maestras de las cuales Sarmiento se enamoró en sentido, digamos, intelectual y en algún otro sentido también quizás, esas maestras norteamericanas eran todo un modelo y eran un modelo para la mujer. Acá esto yo vuelvo a subrayarlo, Edith, porque se subraya menos que sin practicar ningún feminismo de palabra, porque ni siquiera la palabra existía. Sarmiento estaba convencido de que era a través de las mujeres y del ascenso de las mujeres y de lo que hoy se llama el empoderamiento de las mujeres que las sociedades podían transformarse. Que con esclavas de hombres que llegaban a la casa y las morían a palos no íbamos a ninguna parte. Sí, hay una visión bastante berreta del tema de que él haya elegido maestras mujeres para desarrollar la lógica de la escuela, en que la maestrita es como una segunda madre. Había que ser maestra y armar una escuela cuando no existía la escuela, ¿no? Te Bueno, encontrabas tenías que tener los pantalones bien puestos, digamos. pero sin duda, yo cuando hice mis investigaciones sobre maestras, conocí algunas que hoy tendrían 120 años, 130 años, y usaban el puntero como arma de defensa. ¿Por qué? Porque la escuela todavía no, frente a ciertos sectores que recién llegaban a ella, no era el elemento, la institución de prestigio que tuvo después, ya no sé si lo tiene hoy, pero que tuvo después hasta la década del 60, digamos, de 1960 en la Argentina. O sea, yo conocí una maestra que usó el puntero como arma de defensa frente a sus alumnos. Y conocí un señor nacido en Parque Patricios que contaba las atrocidades que esos chicos de Patricios podían perpetrar, atrocidades verbales, por supuesto, que podían perpetrar frente a sus maestras. Ahora, ¿por qué eran mujeres? Porque se pensaba sin duda que esas mujeres tenían más cualidades, ¿no? Y cualidades más complejas para representar varias figuras aceptables por los chicos y chicas al mismo tiempo. Por eso eran mujeres y porque eran más fáciles de reclutar en la escuela normal.
eran más fáciles de formar, se formaban en 2 o 3 años las maestras, y muy bien se formaban, muy bien, se formaban en 2 o 3 años las maestras y eran más fáciles de reclutar. Impresionante. Te hago la última para los que no saben, Beatriz. Vos sos una especialista, es tu pasión, Borges, o una de ellas. ¿Hay un hilo entre Sarmiento y Borges o es, no sé, cosa de intelectuales que no tienen nada de qué hablar y se entretienen conectándolo todo? Mira, para mí el hilo, si pensamos en los hilos que conectan a Borges con el siglo XIX, está mucho más trazado hacia Hernández. Porque el mundo de Hernández es un mundo heroico, heroico en el sentido de luchas en las cuales se pierde o se gana la vida, y por tanto tiene personajes que son los que vos podés encontrar en los cuentos de Sarmiento. Entonces ahí me parece que hay un hilo más fuerte, al margen que Borges haya escrito 2 o 3 cosas sobre Sarmiento, el hilo más fuerte está con José Hernández. Y seguramente los escritores tienen la libertad cuando tienen dos gigantes, como encontraron a José Hernández y a Sarmiento del 19, bueno, no tienen toda la literatura francesa atrás, pero por lo menos teníamos nosotros esos dos gigantes, y Borges yo diría su imaginario lo llevaba mucho más hacia José Hernández que hacia Sarmiento, mientras que a Martínez Estrada lo llevaba mucho más a Sarmiento que hacia José Hernández. Beatriz, cuando todo esto termine, ya ves la frase del momento, ¿viste? Cuando todo esto termine, si se nos cumple la mitad de esos deseos, vamos a ser un país y personas casi perfectas. Bueno, Pero cuando todo esto termine, nos tomamos un whiskycito, ¿dale? eso, dale, eso. Bueno, un abrazo enorme. Igualmente, chao. Bueno, Beatriz Arlo nos deja sin ser una sarmientina nata, es una admiradora de Sarmiento, de la ilustración, de la luminosidad de Sarmiento y de ese escritor romántico y ese pensador dedicado a pensar un país que aún no existe, y que eso es lo que más maravilloso, por lo menos a mí, me resulta de tratar de meternos en la cabeza de los que hicieron, literalmente y literariamente, hicieron la historia. Desde otro punto de vista, pero no tan lejano, mucho menos contrapuesto, pero autónomo, propio y reconocido, y algunas veces rivalizando entre ellos dos, sigue José Pablo Feynman, que es un placer tenerlo también en el bar. Ajá. ¿Qué te sugiere Sarmiento en el año de Belgrano? Porque viste que son 200 años de la muerte y 250 del nacimiento de Belgrano, y esa cosa que tenía Belgrano con la escuela también, y Sí, este Sarmiento que nace en 1810, pero bueno, vos lo estudiaste mucho más. Que si yo te digo Sarmiento en el año de Belgrano, vos aparte de que me preguntás, Pavote, ¿qué me decís? no, no tienen mucho que ver. Yo nunca uní demasiado a Sarmiento con Belgrano. Belgrano es un hombre de Buenos Aires, es un abogado que se hace general, que hace una expedición al norte y no defiende adecuadamente la frontera norte de los españoles. En realidad, el que más la defendió fue el caudillo popular Martín Güemes. Incluso Fernando Belgrano, cuando vuelve del norte, el ejército se le subleva en la posta de Arequito, y es una sublevación bastante popular porque Belgrano volvía para reforzar al directorio de Buenos Aires. O sea que yo creo que Belgrano es un patriota, puso la bandera, todo lo que quieras, pero es un hombre de Buenos Aires. Y en esto coincide con Sarmiento, que si bien nace en San Juan, va a Buenos Aires y se convierte en un defensor del centralismo porteño.
Este país, el nuestro, no hizo un país, hizo una gran ciudad, pero un país no lo hizo. Un país lo hizo Estados Unidos, por ejemplo, que derrotó a los indios, fue una masacre, de acuerdo, fue terrible, pero indio que mataba ponía 10 colonos. Acá mataron a todos los gauchos, después a los indios y no colonizaron nada. El interior artesanal, rudimentario, pero artesanal, industrioso, lo arruinaron. La burguesía comercial de Buenos Aires lo arruinó trayendo mercaderías importadas. Ahora, Sarmiento era un admirador de los Estados Unidos de su tiempo. Sí, era un gran De Europa también, pero de los Estados Unidos de su tiempo. Así es, escribe la biografía de Horace Mann. Pero ¿qué admiraba Sarmiento? Admiraba el norte, pero acá no hubo un Lincoln. No hubo un Lincoln industrialista que hiciera una guerra para imponer la industria por sobre el monocultivo. Eso lo hizo Lincoln en Estados Unidos, lo hizo el norte, que derrota al sur aristocrático, esclavista y monocultivista, que vivía de la exportación del algodón. Y Sarmiento, eso es una deuda, y es una deuda de su generación, ¿o no se lo plantean? No se lo plantean. Sarmiento es un modernista, digamos. Sí, un modernista para incorporarse al proyecto modernizador de Inglaterra y Francia. Es decir, lo que piensa Sarmiento es que nosotros tenemos que cultivar nuestra pampa, nuestros granos, nuestra producción primaria, pero que, dicen Facundo, durante mucho tiempo la Inglaterra no nos pondrá el remo en la mano. Y confía mucho en la inmigración y es un gran enemigo de los gauchos. Facundo es un gran libro, pero es una teoría también para justificar la derrota y hasta el exterminio del gauchaje federal. Mientras que en esto se le opone José Hernández con el Martín Fierro, que sale a defender al gaucho frente a la política depredadora de Buenos Aires. Y lo consigue hasta cierto punto, porque la vuelta de Martín Fierro es la incorporación del gaucho al sistema de Buenos Aires. El gaucho pasa a ser el gaucho cantor, el gaucho obediente, el gaucho de la gauchada, el gaucho que consagra Leopoldo Lugones en unas conferencias que da en el Teatro Coliseo y que les pone el título de El Payador. Pero ahí nuestra oligarquía... Pero eso ya es siglo XX, no porque no sea importante, No, pero vos lo juntaste, y antes de que se me escape o se nos escapen, vos lo juntás por contraposición, pero en un lugar común, a Sarmiento y a José Hernández, como polos casi opuestos de descripción y canto y elaboración de estrategias contrarias para la misma cosa. Sí, bueno, Como intelectual, ¿qué nos dejaron ellos dos como escritor? O sea, como lector voraz que vos sos. ¿Qué nos dejan Sarmiento y Hernández? Dos grandes obras nos dejaron. Una, Facundo, que yo creo que es el más grande libro de nuestra literatura, y en Martín Fierro, que es un gran poema realmente acabado, bien hecho, con hermosas estrofas y que expresa el dolor del gaucho desplazado por Buenos Aires, que en la primera parte de Martín Fierro ese gaucho tiene que huir hacia la frontera, se va con los indios. Ahora, el Facundo de Sarmiento, es tan gran libro porque es contradictorio con la ideología del mismo Sarmiento, porque Sarmiento admiraba a Juan Facundo Quiroga. Lo critica mucho, pero también lo admiraba, y admiraba el color local que el gaucho
e incluso las montoneras gauchas le dieron a su libro, que por eso lo pudo vender en Europa, en Estados Unidos. Fue un libro de enorme éxito. Pero el momento más aguerrido del gaucho, que es el de su lucha contra Buenos Aires, con los caudillos Estanislao López, Francisco Ramírez, Juan Facundo Quiroga, ese momento está expresado en Facundo. En Martín Fierro está expresada la derrota del gaucho. El gaucho ya individual, derrotado, quejumbroso, que en la vuelta, en la vuelta de Martín Fierro... Un gaucho más claudicante. Así Ahora, es. Así vos que no sos un sarmientino, pero que tenés la estatura para decir Facundo es el libro original de la literatura argentina, y no te asustan las contraposiciones si no estás en guerra con la historia, sino que tratás de leerla y aprender de ella y sacar tus propias conclusiones después. ¿Qué le admira Sarmiento a Facundo, que es su contrario en todos los aspectos, digamos? ¿Qué le admira? O sea, ¿le admira algo que él no tiene? Bueno, en una parte de Facundo dice: nuestras sangres son afines. Y en efecto, tenían algún parentesco lejano Juan Facundo Quiroga y Domingo Sarmiento. Ahora, Sarmiento le admira la vida azarosa de Juan Facundo Quiroga, que no es la de Sarmiento, que es un sanjuanino intelectual que se forma a sí mismo, aprende solo el inglés y el francés, es algo notable, y Sarmiento es un hombre de la ciudad, un hombre que defiende la civilización de la ciudad y ataca la barbarie de las campañas, pero a la vez admira la vida azarosa de los gauchos del interior. Hay un doble movimiento. Vos cuando decís azarosa, decís impredecible, guerrera, decís guerrera, decís osada. Osada, guerrera. Por ejemplo, cuando lo presenta a Facundo, a Juan Facundo, en su libro Facundo, Facundo está subido a un árbol, hay un tigre que lo rodea, y Facundo se tira del árbol y acuchilla al tigre. Así empieza Sarmiento a contar la vida de Facundo, con ese episodio notable, lleno de colorido, aventurero, sangriento. O sea que en los gauchos está la aventura, la guerra, la sangre, la lucha por la tierra. Es lo que tiene que desaparecer, pero a la vez es algo que Sarmiento secretamente admira y expresa muy bien. Ahora, en tus varias reivindicaciones de Facundo del libro, el libro de Sarmiento, ¿sí? Vos escribiste un libro que es Facundo, un texto de la filosofía occidental. Ajá, es un prólogo, ¿no? Sí. Sí, que es un prólogo a una edición de Facundo. Sí. Sarmiento es un pensador de trascendencia global, por lo menos para su época. Creo que sí, hasta tal punto que en el comienzo de Facundo, él habla de Rosas como un hombre que hace el mal sin pasión. El mal sin pasión. Esta es una categoría, un concepto que lo va a incorporar Hannah Arendt con la banalidad del mal, cuando Arendt escribe Eichmann un ensayo sobre la banalidad del mal y dice que Eichmann hacía el mal fríamente, maquinalmente, sin pasión. Y Sarmiento, muchos años antes, más de un siglo antes, dice que Rosas hace el mal sin pasión, hace el mal de gabinete. Incluso Theodor Adorno va a decir en un libro que se llama Consignias que existen los asesinos de escritorio. Y fíjate que Sarmiento dice: Rosas hacía el mal desde su gabinete, mientras que Facundo era toda pasión, Rosas hacía el mal desde su gabinete. O sea, Rosas era la banalidad del mal y Sarmiento era la pasión por las luchas de la historia. Esa diferenciación es muy notable, muy
muy científica, muy racional, inteligente y muy del siglo XIX. Así que, Ahora, además, Sarmiento, así como es un romántico en la escritura, o en su prosa, o bueno, en su tiempo, su modernismo lo lleva casi a terminarse convirtiendo en un evolucionista social, ¿no? En un sí, termina en un darwiniano, darwinismo. un Sí, admirador de Spencer. eh, así es. Sí, ¿Cómo es la evolución, cómo es la evolución del pensamiento de Sarmiento en su bueno, siglo desde este culo del planeta, ¿no? él de joven adhiere al historicismo romántico. Es un romántico. Y Facundo es un libro romántico. Ahora, con los años, con la evolución y con las influencias que le llegan de Europa, va girando hacia el positivismo, hacia el evolucionismo, hacia el darwinismo, hacia Spencer, a quien copia, y escribe un libro valioso como Conflictos y Armonías de las Razas en América, que es un libro de casi de fin de siglo, y es muy, muy interesante, pero acaso sea más interesante decir y mostrar que Sarmiento termina desilusionado de la clase social que apoyó, la oligarquía argentina, y es el que lanza esa frase famosa, la oligarquía, esa oligarquía con olor a bosta de vaca. ¿Por qué? Porque Sarmiento veía que la oligarquía no quería ver nada, no quería saber nada con la industria. Y hacia fin Claro, de su vida eso se te dio iba a cuenta, decir, no está ahí su esbozo de industrialismo, de progreso, porque Sarmiento no es es así. un progresista de su época, ¿no? Él es un progresista en el sentido en que quiere que la Argentina corre a la modernidad capitalista que Exacto. encabezan Francia e Inglaterra. Este es el espíritu de la Revolución de Y a Mayo. la que parece encaminarse el Estados Unidos del Este en ese momento, ¿no? Así es, el Estados Unidos del Norte, de Lincoln, es un país industrialista el que quiere hacer. Sabe que sin industrias no puede desarrollarse. Los términos de intercambio siempre fueron desfavorables para los productos primarios y el producto con valor agregado, el producto industrial, siempre le ganó en el intercambio al producto primario, que no tenía nada agregado, simplemente era fruto de la abundancia fácil de la tierra. Por eso Bueno, la oligarquía argentina la escuela pública no es una estrategia campesina, es una estrategia industrial. es una estrategia ciudadana, digamos, de educación. Ahora hay que ver qué es lo que te enseñan en la Sí, escuela. ¿para qué Porque, formás al personal, entre comillas, digamos? claro, exactamente. Sarmiento, en efecto, construyó escuelas, hizo una tarea pedagógica importante, pero su ideología siempre fue el librecambismo con la Europa avanzada, no con España, odiaba a España. España había quedado en el atraso para Sarmiento. En cambio, Inglaterra y Francia eran los grandes ejemplos en los que se nutrió Sarmiento desde joven, ¿no? Con Adam Smith, con Voltaire, con Rousseau. En fin, esa generación argentina del siglo XIX bebió de los textos europeos. Moreno tradujo el contrato social de Rousseau. Fíjate Claro. vos, qué interesante eso, ¿no? Y Moreno era un hombre que quería hacer una revolución jacobina y no tenía una burguesía nacional para hacerla. Apropiada para eso. Así es. Entonces, no la José, pudo. una personal, no te Hacer. asustes. ¿Cuántas veces leíste Facundo? Muchas veces, Eddie, muchas veces. Y ¿Por qué? lo sigo enseñando. Estoy haciendo unos cursos, mira, acá viene la parte del chivo, unos Dale, cursos metelo, de, que está bueno. de historia conceptual de la Argentina,
que están en mi site feynman.online. Y son 14 horas 15, de una historia de la Argentina en la que, bueno, explico todo esto y es conceptual, porque lo que yo te estoy diciendo hoy es conceptual. No te estoy narrando la historia argentina, te estoy mostrando su estructura interna. ¿Cuáles fueron los factores que la constituyeron, que la determinaron, que la estructuraron? Las provincias quedaron arruinadas, Buenos Aires se enriqueció con el puerto y la aduana, Roca liquidó a todos los indios y le dio la tierra a sus familiares y a los ingleses, y quedó una gran ciudad, que ahora le están por sacar un punto y se van a quejar mucho. Se va a quejar mucho el alcalde que tenemos aquí en la gran ciudad. Pero trajeron arquitectos franceses, hicieron los hermosos palacetes de la ciudad de Buenos Aires, establecieron su panteón de héroes, ¿no? Lavalle, incorporaron a Belgrano, negaron a Alberdi, San Martín lo quieren todos para sí, y Mitre, que fue el gran gestor de la política porteña, ellos hacen en efecto una bella ciudad y la festejan en el centenario, pero hacen un pobre país, un país empobrecido. ¿Y qué le niega la generación que inaugura el siglo XX a Sarmiento? ¿Cuál es el Sarmiento que niega ese relato oficial? Porque Sarmiento fue uno de ellos en el Sarmiento origen. fue uno de ellos. Porque Sarmiento termina amargado y desilusionado es porque ve que esta clase a la que él ayudó, la burguesía comercial porteña de Buenos Aires y la oligarquía agrícola-ganadera de la Pampa Húmeda, es una clase perezosa, digamos, acostumbrada al goce fácil o a la intermediación parasitaria, como hace la burguesía comercial de Buenos Aires, que trae mercaderías y las mete en el interior del país. O sea que el Sarmiento final se hace ese planteo. Se hace ese planteo y ve que el país no estuvo bien construido, que habría que haber hecho industrias, que sin industrias el país no se va a desarrollar poderosamente, y que es muy injusto que una clase viva de la riqueza de la tierra y que el resto del gran país que tenía Sarmiento, y tenemos todavía, en fin, quedó pobre, como todavía se nota. Vos viste que acá Alberto tiene que hablar todo el tiempo de revivir el federalismo, etcétera, etcétera, porque el federalismo no existió nunca. Siempre hubo un enorme centralismo de Buenos Aires. Sí. Y así se construyó esta hermosa ciudad que tenemos. El federalismo, en cierta medida, también fue una disputa de centralistas, ¿no? El federalismo está bueno cuando no tenés el poder, pero cuando lo tenés... Cuando lo tenés, te volvés centralista. Claro. Y además está el asunto de la guerra del Paraguay, que fue algo terrible, y ahí se terminó toda la resistencia a Buenos Aires, porque Paraguay había hecho un proyecto industrialista que lo liquidó en la guerra de la Triple Alianza, que mataron a 600.000 paraguayos, más o menos un genocidio, fue negado. Un genocidio contado a medias en la educación oficial. Así es, nunca lo cuentan en la educación oficial. Pero así se hizo Buenos Aires. Y lo que hace Hernández en la vuelta es querer incorporar al gaucho al sistema de Buenos Aires, que le den trabajo. Y se manda una estrofa maravillosa de servilismo. El que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda, mas con su soberbia agranda el rigor en que padece. Obedezca el que obedece y será bueno el que manda. ¿Qué te parece? Esos son los consejos de Fierro a sus hijos. Consejos de sumisión, de calma, de obediencia,
de integrarse como buenos gauchos trabajadores a la hacienda oligárquica. Y bueno. José, para ir redondeando esta evocación de Sarmiento en un nuevo aniversario, que siempre es para mí hablar de la historia es estar hablando de nosotros, ¿no? De dónde venimos, Sí, por supuesto, somos, de nuestra y identidad. descubrirnos, pelearnos con altura, Sí, sí, sí. Sin la pasión del momento, sin los raspones del momento. Como hay un cierto falso revisionismo que casi niega a Sarmiento una oposición para mí necia, sí. Vos que no sos eso y que lo reivindicás en lo que para vos es la justa medida, y que das cursos y que sos un docente y alguien que sigue manteniendo la llama de que la juventud se forme, se ilustre, aprenda, debata, crezca. Así es. ¿Por qué leer a Sarmiento y qué leer? Bueno, hay que leer ante todo Facundo. Facundo es un libro que no podés pasar por esta vida sin leerlo. Es un gran libro. Sombra terrible de Facundo, yo te evoco. Mirá cómo empieza ya que te agarra. Después tiene otros pequeños libros. Campaña en el Ejército Grande, que es la campaña de Urquiza contra Rosas. De ese ejército, Sarmiento era el boletinero. Después tiene Argirópolis, que es una utopía donde plantea construir la ciudad en la isla Martín García. Es una utopía. Y el último es el que citamos, Conflictos e intereses de las razas en América, que es un libro gordito, sesudo, trabajado, pero positivista, no romántico como es el Facundo. Para mí, si leen Facundo varias veces, están cumplidos con Sarmiento. José, un placer encontrarnos, hablar con vos, escucharte, y bueno, la seguimos. ¿Qué vamos a hacer? La seguimos en cualquier momento. Suerte. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias. Chao. No sé, ¿qué más me van a pedir para Sarmiento? Beatriz Arlo, José Pablo Feynman, los que saben, una charla de buena onda, profunda, para gente que no sabe, que no es especialista de la historia, pero también para quienes tienen formado su punto de vista. Y lo que decimos siempre en este tipo de producciones en el barro, las históricas, leamos historia, metámonos en la historia, vivamos la historia de nuestro país y de nuestra raza humana, que es de ahí de donde venimos, es de lo que estamos constituidos, y ahí hay muchas respuestas de lo que no terminamos de entender de nosotros mismos. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.